Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de hoy os traemos todo el proceso de restauración de esta vitrina. Vamos a transformar esta vitrina que veis aquí en esta. Mirad qué bonita va a quedar. En este mueble lo primero que tuvimos que hacer ha sido un tratamiento contra la carcoma. Cuando nos la trajo la cliente, lo primero que nos ha saltado hacia la vista han sido los agujeros que tenía principalmente por la base. Parecían agujeros antiguos, pero hemos actuado como si la infestación estuviera activa en este momento. Utilizando un producto específico para tratar la carcoma y con mucha paciencia, pues hemos ido introduciendo ese producto agujerito por agujerito con la ayuda de una jeringa y de una aguja. Es muy importante no saltarnos ningún agujero, ¿vale? Esto hacerlo con mucho tiempo y con paciencia porque se tarda bastante. Porque la carcoma lo que hace es crear galerías dentro del mueble. Entonces, si solo pusiéramos el producto por encima, pues este no llegaría adentro, que es a donde están en realidad los bichitos y sus larvas. Y ya el último paso sí que es pues como si estuviéramos pintando el mueble con una brocha. Se va a pincelar todo el mueble con el producto anticarcoma para a continuación envolverlo en papel film. En este caso le dejamos en el papel film un par de semanas. A las 2 semanas lo abrimos y repetimos otra vez todo el proceso y lo dejamos 2 semanas más. O sea que en total lo hemos tenido pues aproximadamente un mes con el tratamiento. Solucionado el tema de la carcoma, vamos a empezar con la restauración en sí misma. Lo primero que voy a hacer es desmontar al máximo. Siempre lo hago, pero en caso de las vitrinas más aún. Tiene una parte de cristal muy grande, que aparte es bastante delicado, entonces le voy a quitar toda la parte de cristal, el cristal de las puertas, el cristal de los laterales. También voy a remover los tiradores, las bisagras, porque siempre es más fácil trabajar si no tenemos estas piezas de por medio. Siempre que desmontéis un mueble, intentar o bien hacerle foto o bien dejarle pues una etiqueta con las piezas numeradas. Quiero decir, por ejemplo, muchas veces los cajones tienen su hueco, el cajón número 1, número 2, número 3, porque si se le cambia el orden no encajan bien. Lo mismo pasa con las puertas o en este caso con los cristales. Entonces, eso, al desmontar algo, dejar siempre etiquetado a dónde va a ir esa pieza. Una vez está todo desmontado y no hay riesgo de que vaya a golpear los cristales y se vayan a romper, voy a empezar a remover barniz. ¿Vale? Voy a empezar desde arriba hacia abajo y en este caso el barniz sale con bastante facilidad. Entonces normalmente utilizaría un decapante, seguramente lo vaya a tener que utilizar en algún otro punto de la vitrina, pero lo que son los tallados estos de arriba pues únicamente voy a utilizar lana de acero, lija y eventualmente también un cepillo de acero. Aparte voy a utilizar pues una rasqueta muy chiquitita para llegar a las zonas donde la lana de acero y la lija no llegan. Voy a lijar también esta parte del interior porque aunque va a llevar papel pintado y va a ir pintada también, esta zona sí que va a ir en madera, entonces quiero sacarle su color original. El siguiente paso es empezar con las puertas. Como podéis ver, la puerta está recubierta con una chapa. Os cuento, todo el mueble está hecho en madera maciza de roble, pero tiene luego una chapa por encima. En los cajones, en los laterales, es una chapa de roble, vamos, de acuerdo a la madera de la que está hecha. Pero en las puertas no sabemos muy bien por qué le han puesto una madera de nogal. Aparte de que está bastante deteriorada, como el mueble va a ir en madera, no es opción ponerle masilla. Así que hemos optado directamente por retirar la chapa del frente de las puertas.
Las puertas las lijaré después con la lijadora eléctrica, pero mientras con la lija de mano voy a lijar todos los recovecos que tiene, ¿vale? Quiero que se quede la madera al natural. El interior de la vitrina, como ya os comenté, va a ir con papel pintado y con pintura. Entonces lo que voy a hacer es limpiarlo muy bien. Voy a utilizar aguarrás porque me parece que tiene algún resto de cera y pues eso haría que la pintura no agarrara. Así que lo limpio con aguarrás para garantizar de que queda bien limpio. La aguarrás también me permite pues en la parte donde ya he removido el barniz ver si queda algún resto de barniz para retirarlo también. Una vez he terminado de remover todo el barniz de la parte de arriba, voy a empezar con la parte de abajo de la vitrina. Lo primero, los cajones. El cajón está forrado con una chapa de raíz de roble y pues hay que tener mucho cuidado para no dañarla. Entonces yo quiero quitar el barniz viejo, así que voy a utilizar una pistola de calor y voy a rascar con mucho cuidado para eliminarlo. Aquí podéis ver cómo es la madera una vez le quitamos el barniz viejo que tenía. Mirad qué diferencia. Y por último vamos con la parte de abajo de la vitrina, ¿vale? Tal como en la parte de arriba, pues lo que voy a hacer es remover todo el barniz antiguo que tiene. En los tallados voy a utilizar una vez más mi cepillito de alambre, lana de acero y lija para quitar todo el barniz de las zonas estas que están en relieve y que solo con la lija pues sería muy difícil de quitar. Lo que es la parte superior, la tapa, como es una superficie lisa, voy a utilizar la pistola de calor y una rasqueta. Sale muy bien, es muy fácil de remover el barniz. Los restos que quedan después de utilizar la pistola de calor los voy a quitar con una lija. Utilizo una lija de grano muy fino porque una vez más lo que tengo aquí es una chapa, entonces hay que tener mucho cuidado porque la chapa se gasta o se levanta con mucha facilidad. No se puede utilizar lijadora eléctrica e incluso la lija de mano conviene que sea una lija fina. Siempre que se lija, a continuación hay que limpiar bien el polvo que queda. Una vez más voy a utilizar aguarrás, ¿vale? Porque con el aguarrás puedo distinguir mejor la veta que tiene la madera y ver si queda algún resto de barniz. Seguimos con el resto del mueble, lo que son las molduras superiores. Vamos a utilizar una lija de mano y por ejemplo la chapa de lateral, que como digo es una chapa, hay que tener cuidado, vale. Utilizaré pues la pistola de calor y la lija, todo esto para que quede pues la madera al natural sin ningún resto de barniz. Para las zonas de más difícil acceso utilizaré un punzón y el aguarrás para poder ver mejor qué zonas todavía tengo que limpiar más o las que ya están bien. Cuando ya tengo toda la vitrina lijada, voy a empezar a acondicionar la madera. Hay que protegerla porque la hemos abierto mucho el poro con el lijado y necesitamos cerrárselo. Entonces, lo primero, aplicar un tapaporos en todo el mueble. A continuación voy a tapar los agujeros que ha dejado la carcoma. No voy a taparlos todos, pero por lo menos los que son más visibles. Por suerte en lo que es el frente del mueble no tiene muchos. La mayor parte estaban por debajo y esos no se van a ver.
pero voy a utilizar una cera, es cera de color nogal, de color roble, que es lo más parecido posible al tono original, y con un calentador voy derritiendo la cera y la aplico agujero por agujero para taparlos. El siguiente paso ya es barnizar. Recordar que he aplicado un tapaporos, he dejado que seque muy bien y ahora voy a aplicar un barniz. Una vez más voy a utilizar el tono roble y voy a barnizar toda la parte que va a ir en madera. Como ya os había comentado, el interior va a llevar papel y pintura, entonces lo que hago es aplicar una mano de imprimación para facilitar la adherencia de los mismos. Cuanto a la pintura, será en tono negro, que ya veréis que el tono es para que vaya a juego con el papel. Y necesitará 2 manos de pintura y será pues luego protegida con un barniz, en este caso un barniz brillo. Suelo utilizar el satinado o el mate, pero en este caso pues voy a poner un brillo para aportar algo más de luminosidad al interior. Y este es el papel que le vamos a poner. Es un dibujo bastante clásico con unos pavos reales y os juro que es mucho más bonito visto en persona de lo que se puede apreciar por el vídeo, ¿vale? Porque tiene como unos relieves con unos detalles en plateado y en dorado y es muy muy bonito. Y ya lo que queda para terminar son los pequeños detalles. Estos son los tiradores de las puertas, de los cajones. Estaban bastante sucios, con muchos restos de barniz, así que también los lavamos y los vamos a limpiar. Como podéis ver, utilizamos una vez más la lana de acero y la verdad es que quedan pues como nuevos. Los colocamos de nuevo en su sitio y con esto pues estaría terminada lo que es la parte inferior de la vitrina. A la parte de la vitrina, de la cristalera, nos falta pues añadir unos pequeños detalles. El primero es que le vamos a poner iluminación. Vamos a poner una tira de luz LED para que ilumine el interior de la vitrina y haga pues resaltar el papel tan bonito y pues la vajilla o los vasos que vaya a poner la cliente en su interior. Y por último, y quizás lo más delicado, es volver a poner los cristales. Hay que poner los cristales de la puerta y los cristales de los laterales. Aparte hay también que colocar las baldas en su sitio y montar de nuevo las puertas. También aprovecho este momento para dar una última mano con cera a todo el mueble para que quede con un acabado más uniforme. Y aquí tenéis el resultado final. Era una vitrina pues un poco pasada de moda, con un barniz muy oscuro y pues le hemos dado un toque moderno con este papel nuevo y con el detalle de las luces LED, que además cambian de color. No era nuestra intención, pero vinieron así.
Esperamos que os haya gustado este vídeo, dejarnos en los comentarios vuestra opinión, decirnos qué os ha parecido, si tenéis alguna duda no hesitéis en preguntar y nada, dejarnos vuestro like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos el siguiente vídeo.